Este día pues vamos a continuar con nuestra serie que estamos desarrollando, la cual se denomina Adicciones Modernas. Y este día vamos a tocar un tema que es el resentimiento. Cuando hablamos de adicciones, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, nos referimos precisamente a una conducta peligrosa, la cual proviene de un consumo o el hecho de poder tener una actitud que está basada en una dependencia. Y cuando hablábamos de adicciones modernas, estábamos hablando de aspectos que vemos hoy en nuestra sociedad, que aunque no son consideradas como una adicción, pareciera ser que se ha vuelto una adicción, porque la sociedad no puede prescindir de ellas. Y si lo vemos desde esta perspectiva, hoy en día es muy común que personas vivan con resentimiento. Es muy común ver personas que en su corazón albergan rencor y que viven con rencor. Y podemos decir que el rencor es un pecado que nos lleva a otros pecados. El rencor nos conducirá a la falta de perdón. El rencor todo el tiempo será contrario a la justicia. El rencor es un pecado que envenena el alma. El rencor busca destruir el amor. Y cuando hablamos de rencor, cuando hablamos de resentimiento, estamos hablando de esa oscura y abominable pasión que surge de ese dolor continuo, que surge o que conlleva a esa malicia constante. El resentimiento es esa sensación que persiste de la mala voluntad o ese aspecto vinculado al daño que una persona pueda hacerme. A menudo tiene que ver con insultos o con daños que una persona puede hacerle a otra. Usted no se va a resentir con las cosas, ¿verdad? El resentimiento siempre está vinculado con otras personas y normalmente con el daño que otras personas puedan hacerme. Y el resentimiento es un pecado muy sutil, porque es capaz de disfrazarse de tal manera en que una persona puede vivir con resentimiento sin en algún momento darse cuenta de ello. Es un pecado que es como un reptil que está dentro de su cueva, pero es un reptil venenoso que donde quiera que va lleva su veneno, que cuando sale tiene un veneno que puede llegar a ser mortal. Y ese resentimiento genera amargura, genera rencor, genera odio. Y por eso es que es un pecado del cual usted y yo debemos de cuidarnos. Y la misma Biblia nos enseña que el resentimiento es y ha sido algo que está permanente en la sociedad. Y hoy en día, en nuestros tiempos, no escapa de eso. Y el resentimiento es un pecado tan peligroso que la Biblia nos manda a cuidarnos de ese pecado, no solamente nosotros mismos, sino de los que están a nuestro alrededor. Por eso vemos en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31, que nos hace una exhortación en ese sentido. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Cuando nosotros hablamos del resentimiento, el resentimiento puede producir en nuestra vida o tiene consecuencias en nuestra vida. Una de las consecuencias del resentimiento es precisamente la amargura.
Y la Biblia nos hace una exhortación a que quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando hablamos de amargura, significa ese disgusto y resentimiento. Cuando usted ve el significado en el idioma original que en Efesios ocupa Pablo, y en esa frase amargura, cuando usted ve el significado es disgusto o resentimiento. Es decir, que debemos de quitar de nosotros, sacar de nosotros resentimiento. Todos aquellos sentimientos que son difíciles de reconciliar o de eliminar cuando alguien nos ha hecho daño. No, yo ya te perdoné, pero en nuestra mente estamos diciendo, ojalá que se vaya rápido porque no lo soporto. O vamos caminando y la persona viene, la que nos hizo daño. Cruzamos, ¿verdad? Nos metemos al baño para no encontrarnos cara a cara. Y en nuestro corazón podemos decir, no, o pensar, yo ya lo perdoné. Sí, me hizo daño, me recuerdo, sí, es una mala persona, pero que Dios lo perdone y yo ya lo perdoné. Pero que no me pida un favor porque no se lo voy a hacer. Que de gracias a Dios que lo perdoné. Y esa amargura proviene del resentimiento. ¿Sabe que a veces pasa que hay personas que han ofendido a otros y la persona que ofendió ni cuenta se dio quizás? Y el que fue ofendido tiene resentimiento en su vida a tal punto que se amarga su vida. Y la otra persona ya anda bien feliz. Y usted se muere de la amargura cada vez que lo ve, casi que la bilis, ¿verdad? Y el hígado le estallan. Y es que esa amargura que proviene del resentimiento debe de ser quitado de nuestra vida porque es un reflejo del egoísmo que en algún momento hemos hablado en esta serie. Es algo que no cabe en el carácter de un creyente. El resentimiento y la amargura que produce el resentimiento no cabe en el carácter de un creyente. Y algo más que nos va a producir el resentimiento no solamente es la amargura, sino un segundo efecto que tiene en nuestra vida el resentimiento es queja constante. Cuando hay amargura producto del resentimiento, el efecto que tendrá además se le sumará la queja constante. ¿Se da cuenta por qué es peligroso el resentimiento? Porque el resentimiento funciona con otros pecados. Y vemos a Job, por ejemplo, hablando de su situación, y él habla de esa relación que hay entre la amargura y la queja. Acompáñenme, vamos a leer Job capítulo 10, versículo 1 al 3. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Para ser claros y no quiero que tampoco haya un entendimiento inadecuado, Job no está hablando de resentimiento. Sin embargo, comparto este pasaje con usted para que vea la relación que hay entre la amargura y el resentimiento. Y en el que vimos en el anterior. Y ahora la relación que hay entre la amargura y la queja. Es decir, si yo tengo resentimiento, el resentimiento me va a llevar a la amargura. Y si yo tengo amargura en mi corazón, esa amargura que hay en mi corazón me va a llevar a la queja. Vemos aquí Job que él ya estaba amargado por la situación que él estaba viviendo. Y esa amargura lo llevó a ¿qué? Como él lo dice, a dar libre curso al ¿qué?
a la queja. Una forma de saber si estamos amargados con alguien y si hay resentimiento con alguien es cuando nos pasamos quejando todo el tiempo de esa persona. No importa si haga algo bueno o algo malo, de nuestra boca va a salir queja. Ay, que este mi jefe ya no, qué bárbaro. Ay, que mi esposo no, ya no lo aguanto. Ay, que esta mi mujer cocina salado. Y tal vez la cosa ni le ha echado sal, pero usted ya la siente salada, ¿verdad? Pero por esa amargura que tiene en su interior, ya hasta lo siente, hasta las papilas gustativas le afectan. Si no, piénselo, si en algún momento usted ha estado resentido con una persona, no importa lo que esa persona haga, de su boca va a salir queja. Y un tercer efecto que conlleva el resentimiento en nuestra vida es la murmuración. Cuando una persona está resentida en su corazón, la consecuencia en su vida va a ser murmurar en contra de la otra persona. No solamente se va a quejar, sino se va a murmurar. Yo creo que con estas características podemos darnos cuenta y entender del porqué las acciones de algunos compañeros de trabajo, ¿verdad? Quizás están en el pecado de resentimiento. Y ese resentimiento los ha llevado a esto. Estos simplemente son los efectos. Compañeros de trabajo, ¿verdad? Nosotros no. Compañeros. Una consecuencia será la murmuración. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no debemos de guardar rencor. No debemos de guardar resentimiento. Y no debemos murmurar. Hablamos de murmuración, nos referimos a cuando usted habla de una persona y esa persona no está presente. Y usted no tiene la capacidad de venir y decirle a la persona lo que usted dijo cuando esa persona no estaba presente. Eso es murmurar. Cada vez que usted dice, mira, y te diste cuenta, sí, es que mala actitud tuvo, sí. Y cuando ya lo tiene enfrente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de verte. Eso es murmuración. Cuando usted no está de acuerdo con decisiones de sus autoridades y cuando ellos no están presentes, usted habla acerca de ese disgusto o inconformidad, pero cuando tiene a la persona enfrente, usted no es capaz de decirle, mira, no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste o hiciste, o mira, me ofendiste con esto que hiciste. Eso es murmuración. Y el resentimiento siempre va a conllevar a murmurar, nos va a llevar a eso. El resentimiento nos hará hablar cosas de las personas cuando ellas no estén presentes. Y mire lo que Dios nos dice al respecto de varias de las cosas que hemos mencionado que son producto del resentimiento. Acompáñenme, vamos a leer Levítico, capítulo 19, vamos a leer del versículo 16 al 18. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vemos cómo Dios hace una exhortación a su pueblo de no practicar algunos pecados. Si usted se da cuenta, en este pasaje nos habla de no chismear, no murmurar. Eso es algo que como hijos de Dios no debemos hacer. Nos habla y nos dice de que no debemos guardar rencor. No debemos aborrecer a los demás, a nuestros hermanos.
¿Qué es lo que hace el resentimiento? Cuando usted tiene un resentimiento en su corazón en contra de una persona, usted va a aborrecer a esa persona. Aborrecer es ponerlo en un segundo lugar. Podríamos llegar al punto de decir, no, yo ya lo perdoné porque me hizo daño, pero yo no he tomado ninguna venganza. Pero es que no se trata únicamente de no vengarnos. Se trata de que podamos perdonar a la persona y no guardar rencor a ese que nos ha hecho daño. Porque es cierto, usted podría no vengarse, pero guardar resentimiento en su corazón. Cuando hay resentimiento, el resentimiento no va a permitir poder tener comunión con las otras personas. Y este es un pecado que se puede dar fácilmente en los matrimonios, por ejemplo. Que por ofensas que pueda recibir una persona dentro del matrimonio, llegar a resentirse a tal punto que ya no soporta a la persona, que murmura de ella, que pasa quejándose todo el tiempo. Y tal vez no nos damos cuenta de que todos ofendemos muchas veces. Y que si bien es cierto, las otras personas nos han ofendido, nosotros también ofendemos a otros. Y es por eso que termina diciéndonos en este pasaje Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguna vez se ha dejado de hablar a usted mismo? ¿Se ha aborrecido a usted mismo? No, Carlos, es que me caes tan mal que hoy no te voy a dar de comer. ¿Verdad que no? Sino que al contrario, cada uno de nosotros buscamos lo mejor para nosotros mismos. Pues de esa manera tenemos que amar. El resentimiento y el amor no trabajan juntos. Si tengo resentimiento, no estoy amando a la persona. Y si tengo amor por la persona, no voy a tener resentimiento para con ella. ¿Sabía usted que el resentimiento es una sabiduría terrenal? Acompáñeme, vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay cielos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando nosotros recordamos un poco el contexto de esta carta de Santiago, esta epístola, si usted recuerda, en esta epístola habla de la lengua, refrenar la lengua, ¿se recuerda? Y la compara como fuego. Es interesante que cuando Santiago ya manifestó que la lengua es un fuego en un mundo de maldad, ahora está uniendo a ese mundo de maldad, además de la lengua, aquella sabiduría que es una sabiduría que no proviene de Dios. Y comienza haciendo una pregunta retórica: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No es que Santiago esté buscando a un sabio y un entendido. Es que Santiago está afirmando que entre los seres humanos no hay sabios y entendidos. Él está asegurando que un ser humano en su condición natural no puede ser sabio de aquella sabiduría que proviene de Dios. En el hombre sí hay sabiduría.
Un hombre que está apartado de Dios puede tener un tipo de sabiduría. Y él comienza haciendo esta pregunta retórica y después, no sé si usted lo notó, él vincula la sabiduría que debe de manifestarse. Si hay un sabio y entendido entre ustedes, ese sabio y entendido debe de manifestar su sabiduría a través de una vida recta. Porque para los griegos en aquella época ellos tenían una costumbre, que ellos hacían unas largas listas de vicios y virtudes y las colgaban en la pared como para hacer un balance. Y casualmente la lista de las virtudes siempre era la más grande. Esa falsa sabiduría no puede venir de Dios. Esa falsa sabiduría no proviene de Dios. Se genera en el propio corazón del hombre. Debemos recordar que para los lectores, el corazón no se está refiriendo a los pensamientos, no se está refiriendo únicamente a las emociones, sino se está refiriendo a todo el ser de una persona. Cuando quiere referirse la Biblia a las emociones, utiliza las entrañas. ¿Ya ha escuchado usted esa frase? Escudriña las entrañas o los riñones. El corazón realmente para ellos era el centro de la vida. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No está hablando de emociones, está hablando del centro de la vida de una persona. Por lo tanto, en la mente del hombre alejado de Dios, se engendra o da lugar a esta falsa sabiduría, que es una sabiduría que se crea en el corazón del hombre. Y es por eso que mencionábamos que el resentimiento es una especie de vicio. Porque el ser humano se resiente fácilmente. Su propia sabiduría lo lleva a sentirse y a creer y a vivir eso. Si no, veamos lo que dice el versículo 14 de nuevo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿qué dice? No es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, es decir, temporal. Animal significa, o lo podemos interpretar como una sabiduría natural y diabólica. El versículo 14 nos está señalando tres aspectos donde se origina esta sabiduría. El primer aspecto es celos amargos y rivalidades. La sabiduría que no proviene de Dios surge de un corazón lleno de celos amargos y rivalidades. Esa sabiduría que no proviene de Dios tendrá uno de sus orígenes en un corazón lleno de celos amargos y de rivalidades, lleno de resentimiento. También la jactancia y la mentira son los otros dos aspectos de donde procede esta sabiduría que no viene de Dios. Y nos vamos a enfocar en el primero por obvias razones, que es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Y cuando él menciona celos, lo está utilizando en un sentido negativo, tal como lo ocupa en 1 Corintios 3. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si se da cuenta el contraste con el pasaje anterior,
Esa sabiduría que es terrenal, natural y diabólica nace de un corazón lleno de resentimiento. ¿Y de dónde nacen esos celos, contiendas y disensiones? De la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque aún sois carnales. ¿Y cuál es la muestra de que son carnales? ¿Cuál es el fruto de que aún son carnales? Haciendo referencia a que están viviendo bajo su vieja naturaleza. Que hay celos, que hay contiendas y que hay disensiones. La exhortación aquí es a no andar como un hombre natural anda. No caminar bajo esa sabiduría que no proviene de Dios, sino una sabiduría que es terrenal, que es una sabiduría natural y es una sabiduría diabólica. Y en ese sentido es que Santiago lo usa. Y cuando dice celos amargos, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, cuando él ocupa la palabra amargo, es una palabra que denota el tipo de celo al que se está refiriendo. Dios es un Dios celoso, pero no está hablando de ese tipo de celo. Por eso le agrega amargo. Porque el concepto de amargura es reconocido entre los judíos como algo negativo. El sentido de orgullo de la sabiduría humana implica precisamente esa producción de contiendas, de desorden, de enojos, de malicias. Y el autor de Hebreos nos advierte en este sentido en Hebreos 12, también en este mismo punto. No solamente Santiago, sino que también Hebreos. Pablo de igual manera hizo referencia a estos celos, a estas contiendas que provienen de un corazón resentido. Porque eso es una sabiduría que no viene de Dios. Y le pido que leamos de nuevo Santiago 3, versículo 14, pero ahora vamos a llegar hasta el 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contiendas, donde hay resentimiento, donde hay falta de perdón, donde hay murmuración, ahí hay perturbación y toda obra, repita conmigo, perversa. El resentimiento viene de una obra perversa. Manifiesta la perversidad que hay en el corazón natural del hombre. Y en esos celos y en esas contiendas obra la perversidad y el resentimiento se genera ahí. Debemos comprender que el resentimiento son obras de maldad. Esa maldad que es producto de la sabiduría humana, natural. Pero veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué produce la sabiduría que viene de Dios? Santiago 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué contraste totalmente diferente. La sabiduría humana produce celos, contiendas. La sabiduría humana produce jactancia, produce mentira. Pero la sabiduría que proviene de Dios tiene características bien especiales. Y cuando Él dice, pero la sabiduría que es de lo alto, sabemos que se refiere a la sabiduría de Dios. Porque Santiago en esa misma carta, en el capítulo 1, versículo 17, él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces. Por lo tanto, aquí cuando vuelve a decir, pero la sabiduría que es de lo alto, está refiriéndose siempre a Dios. Y es evidente que cuando él utiliza descendiendo de lo alto, está hablando de la sabiduría, no que viene naturalmente en los hombres, sino una sabiduría que solo Dios puede darnos. Y por lo tanto, si es una sabiduría que viene de Dios, por eso tienen estos calificativos. Es una sabiduría pura, es una sabiduría pacífica, es una sabiduría tolerante o amable. Es una sabiduría benigna, llena de misericordia. Es una sabiduría que produce buenos frutos. Es una sabiduría que no tiene incertidumbre en ella. Es una sabiduría sin hipocresía. Todo lo contrario a la sabiduría humana. Cuando una persona nos cause un daño, nos ofenda, ¿sobre qué sabiduría usted va a decidir? ¿Sobre qué sabiduría usted va a actuar? Si usted actúa sobre la base de la sabiduría humana, lo que se va a generar ahí son celos y contiendas, resentimiento, murmuración, queja. Pero si obramos en la sabiduría de Dios, es una sabiduría que es pura. Y la pureza está asociada con la santidad. Es una sabiduría santa, apartada para Dios. Es una sabiduría pacífica, significa que está relacionada con la paz. Es decir, que va a ser una sabiduría la cual va a traer paz y la cual va a procurar la paz. No va a procurar disensiones, va a procurar la paz. Es una sabiduría amable. Es una sabiduría afable, amigable, atenta, bondadosa, gentil. Una persona que está resentida puede actuar así. Puede ser amable, puede ser pacífica. Tal vez hipócritamente, ¿verdad? Pero en su corazón realmente, en su mente, en su forma de pensar, va a ser contenciosa. Vemos una sabiduría benigna, es decir, de fácil persuasión. Significa que no es obstinada ni arrogante, que busca hacer las cosas de buena voluntad, que es generosa, que es dócil, que es humilde. Eso es benigno. Llena de misericordia. Sin la misericordia no hay perdón. Si no somos misericordiosos, no vamos a perdonar. Es pasar por alto el pecado del otro, es pasar por alto la ofensa. Y la sabiduría de Dios es así. Es una sabiduría que da buenos frutos, tal cual como el carácter del cristiano debe de manifestarlo. Esa sabiduría que proviene de Dios va a manifestar frutos
de los cuales caracterizan a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es intelecto. La sabiduría de Dios es obrar conforme al carácter de Dios. Eso es sabiduría de Dios. No va a ser una sabiduría que va a contener incertidumbre. ¿A qué se refiere con incertidumbre? A que no hay variación, no hace distinción entre una persona y otra. Y por último nos dice que es una sabiduría sin hipocresía, sin pretender mostrar lo que no es. Va a ser sincera, obrando siempre como es. Si nuestra vida no refleja esto, cuando alguien nos ha hecho algo, sino por el contrario hay resentimiento, hay celos, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y creo que es un buen momento para que podamos reflexionar cada uno de nosotros en nuestra vida si hay resentimiento en contra de alguien. Hay personas que viven por años en resentimiento contra sus padres, resentimiento con otros familiares, con personas de la misma iglesia. Hay personas que se van de las iglesias por el resentimiento. Cuando ese es un pecado, es un veneno que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Algunos de ustedes pueden recordarse de alguien que ustedes era notorio el resentimiento. ¿Qué tanto afectaba a los que están a su alrededor? Una persona resentida en un lugar de trabajo es terrible. Pero la sabiduría de Dios no nos va a conducir a eso, nos va a conducir a la paz. ¿Y qué necesitamos entonces para dejar el resentimiento? Acompáñenme, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 14. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que necesitamos a Cristo. Cristo, que es el todo, debe serlo en todos. Una persona sin Cristo va a seguir viviendo en base a esa sabiduría que es natural, esa sabiduría que es terrenal, esa sabiduría que es diabólica. Quiero que note algo, dice el versículo 8, aquí está hablando a creyentes, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Tenemos que dejarlas. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentirnos unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar eso de nuestra vida?
habiéndonos, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuáles son los hechos del viejo hombre? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Tenemos que dejar a ese viejo hombre y revestirnos. Es como que usted agarre un saco y se lo quite y se ponga otro. Revestirnos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que es conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ese nuevo hombre que se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no importa de qué raza seamos, no importa nuestra condición económica, no importa nuestro apellido, sino que es Cristo en nosotros. Esa nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que revestirnos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Si hay resentimiento en su vida, despójese. Despójese de su naturaleza. Porque ya somos libres en Cristo. Una persona sin Cristo es esclava del pecado. Esa naturaleza pecaminosa lo va a esclavizar, pero ahora usted en Cristo es libre de esa naturaleza pecaminosa porque tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El llamado que la palabra de Dios nos hace es despojarnos de ese viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa. Y es posible para nosotros porque ya tenemos una nueva naturaleza con la cual podemos revestirnos. Vistámonos como escogidos de Dios. Vistámonos como santos y amados, entrañables en misericordia y benignidad para con los demás. Vistámonos con la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y hasta que hagamos eso, entonces vamos a poder soportarnos unos a otros. Si se da cuenta, la palabra de Dios no nos dice tenés que esforzarte porque el otro cambie. ¿Verdad que no nos dice eso? ¿A qué nos manda? A soportar. ¿Y qué es soportar? Ay, no, esa actitud no me cuadra. Pero la voy a soportar por amor. No significa que no nos vamos a cuidar mutuamente. Porque usted puede ir a confrontar a una persona en amor. Pero le hago la pregunta, si yo confronto a alguien en amor hoy mismo va a cambiar. No. Si no, veámonos cada uno de nosotros en un espejo. Por eso la Biblia nos manda a soportarnos. Porque tenemos dos ropajes. El de la vieja naturaleza y el nuevo. ¿Con cuál nos vamos a revestir? Si nos vestimos con esta nueva naturaleza, entonces vamos a poder soportarnos unos a otros. Vamos a poder perdonar, no va a haber resentimiento en nuestro corazón. Y fíjese qué interesante que dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. Y vamos a tener quejas. Usted va a tener quejas mías, yo voy a tener quejas suyas. Pero debemos de perdonarnos. Y aquí está la vara con la que debemos de perdonar. De la misma manera que Cristo has perdonado, así también tenemos que hacerlo nosotros. Si yo le hago la pregunta, ¿cómo es el perdón de Cristo? ¿Cuál es el perdón que hemos recibido de Cristo? ¿Qué tipo de perdón es? ¿Cómo actúa ese perdón?
es que el recuerdo de Cristo va a quitar cualquier rencor de nuestra alma. Cuando nosotros nos vemos frente a Cristo, ¿o acaso usted no ofende a Dios? Cuando pecamos no es una ofensa en contra de Dios. Y lo hacemos una vez allá a los 5 años. Lo hacemos todos los días. Y todos los días encontramos el perdón de Dios. Encontramos su misericordia que es nueva para nosotros cada mañana. De esa misma manera tiene que ser para con los demás. Un perdonar constante. El extirpar el rencor de nuestro corazón. Cuando nosotros veamos nuestra condición delante de Jesús, eso nos va a llevar a una conciencia tal de decir, o nos debería de llevar a una conciencia tal de decir, si Cristo me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Solo la vida de Cristo en nosotros, de esa nueva naturaleza, ese hombre nuevo, nos hace accesar a esta sabiduría que proviene de Dios, la cual nos va a llevar al perdón. Ese perdón que recibimos por gracia lo vamos a otorgar por gracia. Ese perdón misericordioso lo vamos a otorgar a los demás. Y esto tiene implicaciones para nosotros hoy. Y la primera de ellas es que sin Cristo no es posible despojarnos del resentimiento. Un corazón que no es perdonado no puede perdonar. Un corazón que no ha recibido el amor de Dios no va a poder amar. Por lo tanto, si alguien sabe su necesidad de Cristo, hoy es un buen día para que usted pueda pedir a Dios arrepentimiento y reconocer que solamente Jesús puede librarnos del pecado. Solo por medio de Jesús podemos ser salvos de la ira de Dios por cuanto somos pecadores. Y solamente en Cristo Jesús podemos ser santos delante de Dios. Y para aquellos que hemos creído en Cristo y nos hemos dado cuenta que hay resentimiento en nuestro corazón, pues no nos queda más que arrepentirnos de ese pecado. ¿Sabe que una auténtica señal de habernos despojado del resentimiento en contra de una persona no es solamente cuando usted ora por esa persona? No es solamente cuando usted pueda hacer algo, invitarlo a comer, a tomar un café. No solamente se queda ahí, sino cuando usted sabe que a esa persona le ocurrió algo malo, que usted pueda preocuparse y afectarse tal cual como que si le hubiera pasado a usted mismo. Ahí puede estar seguro que el resentimiento no está en su corazón. Segundo, perdonemos, porque nos van a ofender, vamos a ofender. Perdonemos. Perdonemos a todos aquellos que nos ofenden de la misma manera en que Cristo nos ha perdonado. Por gracia, es un perdón basado en el amor de Dios, es un perdón que tiene misericordia, es un perdón que busca nuestro bien. Pues de la misma manera perdonemos a aquellos que nos ofenden. Y lo último es que pidamos a Dios sabiduría.
esa sabiduría que proviene de Él. Si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y yo espero que podamos glorificar perdonando a aquellos que nos han ofendido y que podamos quitar de nuestro corazón el resentimiento y arrepentirnos de ese pecado si es que lo hemos cometido. Y creo que esa es la invitación, o más bien el mandato que Dios nos hace en esta noche a cada uno de nosotros. Le pido que me acompañe, vamos a orar.